¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con el último tema del, del primer trimestre, que sería la nomenclatura, ¿no? Hasta ahora estuvimos viendo qué tipo de uniones forman, qué tipo de fuerzas intermoleculares. Un poco explico todo eso al principio para que después tenga cierta facilidad el tema de la nomenclatura. La nomenclatura, el objetivo que tiene es poderle darle un nombre, o sea que la nomenclatura son normas, básicamente. Normas que las establece una organización que se llama la IUPAC, que tiene que ver no solamente con cómo se llaman las cosas, sino que regula un montón de temas acerca de la química, que es la International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. ¿Cuál es la lógica cuál es el objetivo de de poder tener una nomenclatura? Es poder dar una metodología para poder asignar los nombres y fórmulas a las sustancias químicas y que se puedan identificarse sin que haya ambigüedad al respecto. Durante la historia fueron cambiando la forma de poder nombrar los compuestos. En una época a los óxidos de los no metales se le decía anhídridos. Entonces, a veces cuando uno escucha hablar a alguien dice anhídrido carbónico, era el nombre antiguo que se le da al dióxido de carbono, que hoy se lo conoce con ese nombre. Es decir, que la forma de poder nombrar los compuestos a lo largo de la historia fue cambiando y probablemente siga cambiando. Siempre lo que se tiende es que la forma de nombrarlo sea sencilla, ¿sí? El último cambio se empezó a gestar en el 2005 y se terminó en el 2016. O sea que ya ahora, con respecto a formas de nombrar a los compuestos, ya estamos como obligados a no poderlos nombrar como antiguamente se nombraba. Pero más allá que la idea es que se cambie la forma de nombrar a los compuestos, estamos justo en un momento de transición. Entonces van a encontrar entre muchas personas a mí que nombro los compuestos como antiguamente se nombraban, digamos, antes del 2016. Igual lo que voy a hacer es explicarles la anterior, que es la que más se usa por ahora, y después al final del video voy a explicar un poco la nueva, que no es muy distinta, no es que es completamente distinta, pero en algunos casos sí hay un cambio, para los que estamos acostumbrados de la otra manera, bastante significativo. Bueno, entonces vamos a compartir una pequeña presentación. Bien, arrancamos con los compuestos binarios. Los compuestos binarios básicamente indican que están formados por dos tipos de átomos, no por dos átomos. Cuando yo quiero decir que una molécula está formada por dos átomos, decimos que es diatómica. Si los dos átomos son el mismo átomo, a veces se le dice homoatómica. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, como átomo se llama oxígeno, pero como molécula se llama oxígeno. Y sería un compuesto binario, que el nombre es oxígeno. Compuesto diatómico, cuyo nombre es oxígeno. Tenemos otras formas, otras estructuras donde aparece el oxígeno como molécula, que es el ozono, que es un estado alotrópico del oxígeno. En ese caso, se llama ozono. ¿Qué es un estado alotrópico? ¿Qué es una sustancia que presenta alotropía? Básicamente es cómo está unida entre sí. O sea, qué estructura presenta la molécula. El ozono es oxígeno 3, o sea que voy a tener una estructura de 3 átomos de oxígeno unidos. Hay un montón de estados alotrópicos. El más famoso es el del diamante y el grafito. O sea, el diamante y el grafito están formados por carbono, pero
la distribución espacial de los átomos de uno y de otro es distinta. El azufre también, vamos a buscar alguna imagen. Acá tenemos el grafito, si cada punto es un átomo de carbono, tiene esta distribución en el espacio y tenemos la mina de un lápiz. Ahora, fíjense la distribución que tiene el diamante. En el diamante tengo otro tipo de estructura. Es decir, donde los átomos están mucho más fuertemente unidos. Y tenemos esta estructura. Estos son estados alotrópicos del carbono. Y tenemos el del azufre, ¿sí? Este se llama rómbico y este se llama monoclínico. El azufre también presenta estados alotrópicos, el fósforo, está el fósforo blanco, el fósforo rojo, son estados alotrópicos. Y esos se nombran de esa manera, fósforo. Para los compuestos que están formados por dos átomos distintos, como les decía hace un rato, vamos a compartir la pantalla que teníamos antes. Vamos. Tiki. Ahí la compartimos. Para los compuestos binarios, como les decía, tenemos. Esperen que me voy a posicionar acá, si no, no funciona. Ahí está. Los compuestos binarios. Con oxígeno, con hidrógeno y con no metal y metal. Que no sean oxígeno, hidrógeno los no metales. Con oxígeno tenemos oxígeno con metal. Eso se llama óxido de metal. Lo de unión iónica no le den tanta trascendencia, ¿no? Pero por lo general, vamos a decirlo así, para cubrir el PowerPoint, presentan unión iónica. Los no metales, tenemos los óxidos de no metales, que sí tienen una estructura covalente, una unión covalente. Hasta acá no vamos a tener problema. ¿Dónde vamos a tener problema? Vamos a tener problema con el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno y un metal, que esto se llama hidruro. El hidrógeno con un no metal. Hidruro de no metal, ¿sí? ¿Por qué hago esta sonrisa? Porque la terminación uro, hasta antes del 2016, se le asignaban a los compuestos que tenían más electronegatividad. Entonces, bueno, con los no metales, el hidrógeno no es el negativo. Entonces, ahí tenemos un pequeño conflicto, pero se lo solía llamar hidruros también. Y después los no metales con los metales que formarían sales binarias, que bueno, también acá hay que tener cuidado porque hay un tipo de sales que no forman compuestos iónicos como cloruro de berilio, que en general forman compuestos iónicos. Ahora vamos a empezar a explicar un poco más en detalle cómo se nombran los de hidrógeno. Voy a empezar por los más pesados para nombrar. Bien, vamos a buscar para compartir pantalla. Tenemos, entonces, compuestos binarios hidruros. Un pequeño resumen. Hidruro de un metal. Bueno, acá el no metal siempre tiene un estado de oxidación positivo. El hidrógeno, que tiene la posibilidad de aceptar un electrón o perder un electrón, ¿sí? Acepta electrones con elementos que son menos electronegativos, por ejemplo, no, los metales, y pierde electrones con elementos que son más electronegativos, por lo general los no metales. Vamos a poner el ejemplo. En esta forma se escribe primero el sodio, el menos electronegativo, y después el más electronegativo, por eso se pone ahí el hidrógeno. Este compuesto se llama hidruro de sodio. ¿Sí? El hidruro de sodio, el hidruro va el hidrógeno va con uro porque es más electronegativo, el sodio tiene un único estado de oxidación, entonces
va con el nombre directo. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos este con el cobre, hidruro de cobre 2. Bien, ahora vamos a tener que hacer una pequeña salvedad. Dentro de las nomenclaturas de los compuestos, de los hidruros de los no metales, de los metales, los compuestos se separaban antiguamente en lo que se llamaba nomenclatura por atomicidad, nomenclatura tradicional y por numeral de stock. Yo explico esto porque por ahora creo que estamos justo en la transición. Entonces, vamos a explicar en cada uno de ellos cuál sería la diferencia entre una y otra. Entonces vamos a ir a compartir un archivo Word donde tenía los dibujitos estos. Y vamos a escribir acá. Vamos entonces acá a poner esperen un segundo. Ahí va. Insertar. Vamos a poner esto así para que... Vamos a poner esta oxidación para que lo puedan ver, que es uno más. Uno. Porque esta computadora, el problema que tiene es que cada vez que la prendo, se puede poner más o uno más. Acuérdense que siempre conviene poner primero el número y después el signo para que no se equivoquen con que sea positivo y negativo y que después sumen y resten como si estuviesen. Y acá uno menos. ¿Sí? Entonces, este compuesto, vamos a ver, que este tenía como unas pequeñas cositas para hacer. A ver, acá está, qué lindo, esto es lo que quería. Esto lo podemos llamar. Por la tradicional, en todas las nomenclaturas, en este caso, los compuestos no oxigenados que terminan en uro, todos terminan en uro. Es una ventaja, es una ventaja. Todos son hidruro o cloruro, o sea, de la atomicidad, la de stock o la tradicional, que serían los tres tipos de nomenclatura. Antes la IUPAC tomaba a dos de ellos como válidos, el de la tradicional no lo tomaba como válido. O sea, primero teníamos una que era la tradicional, que era la que tomaban, después la cambiaron por atomicidad y el numeral de stock, y ahora usaban esas dos como válidas, y después volvieron a la del 2016, que es la última que voy a explicar. Entonces, vamos a explicar por atomicidad. Por atomicidad, uno tendría que nombrarlo como monohidruro de monosodio, porque la atomicidad me estaría indicando de cuántos átomos está constituido o cuántos átomos de cada compuesto presenta la molécula. En este caso tengo 1 y 1, sería monohidruro de monosodio. ¿Sí? Sería así el nombre. Pero en la simplificación para sacar los monos se la llamaba hidruro de sodio. ¿Sí? Monohidruro de monosodio. Después tenemos la de el numeral de stock, que se llama el numeral de stock. Se tiene que poner el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Por eso el 1, este que tengo acá, corresponde a este 1 que tengo acá. Y por último, vamos a escribir la
ese sería el numeral de stock. Y la tradicional, hidruro de sodio. Punto, se acabó. Por eso en el PowerPoint aparecían esos nombres. ¿Cuáles son las más comunes? Hidruro de sodio y hidruro de sodio 1. Serían lo que antiguamente era más común. Bien, supongamos ahora que vamos a copiar todo esto y vamos a hacer la del cobre. Control B. ¿Sí? Control B. Venimos acá. Ah, copiamos. No, ¿qué pasó acá? A ver, deshacer. Vamos a copiar otra vez todo. A ver, copiar. Así abajo, control B. Perfecto. Vamos a poner acá el cobre. Pero esta oxidación del cobre, vamos a escribir toda la molécula. Esperen que vamos a hacer esto, vamos a hacer un supreme. Y acá vamos a poner, insertamos, tiki, vamos a poner estos, que son los que más me sirven a mí. Porque la molécula original es cobre hidrógeno 2. ¿Sí? El estado de oxidación que va a presentar el hidrógeno es -1. Entonces esto será dihidruro de monocobre o de cobre. ¿Sí? Y acá sí, acá en la simplificación, porque es muy molesto estar llamando con los prefijos. Esto simplificado se lo puedo llamar dihidruro de cobre. En realidad yo tendría que estar indicando con un prefijo la cantidad de átomos que presenta, o qué cantidad de átomos tiene mi molécula. Y van con los prefijos mono, di, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso va a ser hidruro de cobre 2, porque tengo esta oxidación 2, ahí lo voy a corregir. Acá van 2. Y bueno, acá la tradicional vamos a tener una pequeña diferencia. En la primera, el sodio tiene un único estado de oxidación. Entonces, para la tradicional, muchos problemas no tiene, porque al ser un único estado de oxidación, hay un único hidruro de sodio. Pero el cobre, si uno va a la tabla periódica, va a fijarse que presenta dos estados de oxidación, el 1 y el 2. Entonces, la tradicional tiene que buscar un mecanismo para poder diferenciar un hidruro del otro hidruro, o por lo menos, en el caso de este que es un hidruro, un cobre del otro cobre, porque no son iguales los cobres. Entonces, lo que se usa es agregar un sufijo. El sufijo es oso o ico. Oso representa el estado de oxidación menor, e ico el estado de oxidación mayor. En este caso, si el cobre presenta dos estados de oxidación, el mayor es 2, entonces el sufijo que va a usar es ico. Pero, en el caso del cobre, tenemos que usar el nombre declinado del latín, que en latín el cobre es cuprum, o sea, esto se llamará hidruro, sin el D, con tildación, cúprico. Ahí estaría indicando, el ico me indica que usa el estado mayor de oxidación, que en este caso es 2. Por ahora no estoy explicando ejercicios, ¿sí? Porque uno dice, bueno, entonces, pero estoy explicando cómo se relaciona el nombre con la fórmula, ¿sí? Entonces, yo les puedo dar un nombre y ustedes tienen que escribir la fórmula, o ven la fórmula y escriben el nombre. Acá estoy explicando todo al mismo tiempo. Así que traten de dejar de pensar a cómo se hace un ejercicio. Estoy explicando cómo es la lógica. Si yo les doy la molécula, ustedes tendrán que poner los 3 nombres o uno de los 3 nombres, y si le doy el nombre, escriben la molécula. Sería una cosa así. En el caso que yo haga lo mismo, pero con el cobre 1, y acá le vamos a poner un 1,
Entonces, acá este 2 vuela. Voy a borrar el 2. Le va a quedar el agujerito del subíndice. Esto será mono. Esto será mono. Es como el anterior, ¿no? Como la del sodio. Hidruro de cobre 1. Y acá el prefijo el sufijo cambia a oso. Cuploso. Se llamará cuploso. Entonces, todo lo que sea más grande va con ico. Esto de ico y oso va para hidruros, por ejemplo, el cobre va para óxido cúprico cuproso, bueno, para casi todo, oso ico, hidróxido cúprico, hidróxido cuproso, funciona para todo, ¿sí? Para todos los átomos que tengan más de un estado de oxidación, ¿sí? Pueden tener 2, 3, 4. El átomo que más estado de oxidación tiene es el manganeso, que no los voy a explicar todo, que tiene 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6 y 7. 3, 4, 6 y 7. 2, 3, 4, 6 y 7. Y el cromo tiene 2, 3, 4 y 6. Son los que más tienen, que están en el grupo D. Si no, generalmente tienen 4 o 2 y algunos tienen 3. Bien. Esto es con respecto a los hidruros, ¿sí? El negativo va a uro, después el metal, en este caso estamos hablando de los hidruros metálicos, tenemos que tener en cuenta los estados de oxidación del metal. Bien, vamos ahora a volver al PowerPoint. Acá estamos. Por eso aparece esto. Hidruros no metales. Bueno, acá vamos a tener algún problema. Vamos a arrancar. Ahí tenemos todos los no metales que vamos a trabajar. Boro, carbono, nitrógeno, flúor, silicio. El problema es el siguiente. Yo acá tengo otro PowerPoint que es mucho más cuidadoso a la hora de poder explicar estas diferencias. Vamos a compartir este PowerPoint. Laburito. A ver, compartimos. Acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos hidruro de litio, hidruro de sodio. Acá tenemos hidruro de plomo 4, estas están escritas. Hidruro de cobre 2, hidruro de níquel. Acá tienen una serie de hidruros. Estas son combinaciones con hidrógeno, que es lo que estoy marcando acá, y con metales. Ahora, tenemos otro grupo, que sería las combinaciones con hidrógeno, y se los voy a presentar. Bueno, ahí está. Con hidrógeno, oxígeno, estos tienen un nombre en particular, ¿sí? Acá esto cambia en la nueva forma. El amoníaco se llama azano, fíjense, metano. Entonces tenemos agua, H2O, es un óxido. La fosfina, pH3, estibina, silano, amoníaco, arsina y metano. Esos son hidruros que algunos de ellos no se disuelven en agua, como por ejemplo el metano. El metano no se disuelve en agua. ¿El agua se disuelve en agua? Sí, sí, el agua no está en estado molecular. Nosotros tenemos compuestos iónicos y compuestos covalentes que algunos pueden ser moleculares. El metano es un compuesto molecular. Es decir, que siempre se mantienen como molécula. El agua, no. El agua que nosotros tomamos, el agua destilada estoy hablando, no el agua potable, vamos a tener dentro del agua que tomamos
tres tipos de partículas. Agua en forma de molécula y agua que está disuelta en el agua, disociada se dice, en un compuesto que se llama oxidrilo y el otro es el oxonio, antiguamente llamado hidrógeno. Cuando tomamos agua estamos tomando agua de dos maneras distintas, disociada y en forma molecular. Bien. Y después tenemos estos compuestos, el amoníaco, voy a aclararlo, el amoníaco tiene una característica que cuando yo lo disuelvo en agua, sí se separa, pero se separa formando otro tipo de sustancia que va a formar un catión, ¿sí? Que se llama amonio, hidróxido de amonio se va a formar. Pero por ahora NH3 es amoníaco, el hidróxido de amonio es otra cosa. Después tenemos estas combinaciones con hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, selenio, celurio se denominan hidalácidos debido a que tales compuestos al disolverse en agua dan soluciones ácidas. ¿Sí? Los de arriba, algunos dan hidróxido, otros no dan nada, ¿sí? No se disuelven directamente. Y acá tenemos el fluoruro de hidrógeno, presten atención acá al nombre, fluoruro, ¿por qué? Porque el flúor es negativo. Más electronegativo, y el hidrógeno es el positivo. Cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, bueno, seleniuro y telururo. Y si están en solución acuosa, es decir, que ese gas se lo hace burbujear en agua y se disocia, se forma ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico y bromhídrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el fluoruro de hidrógeno que el ácido fluorhídrico. No es lo mismo. O sea, ojo, por si el que tiene algún otro tipo de explicación que es lo mismo, no es lo mismo. Cuando yo digo cloruro de hidrógeno, es un gas. ¿Sí? Si digo ácido clorhídrico, es una solución. ¿Sí? Ni siquiera es cloruro de hidrógeno en estado líquido, es una solución. Bien, volvamos un poco al otro power. Porque este tiene un poco más lindo. Bien, acá ponen borano, metano, fosfina, arsina, más o menos lo que yo estaba mostrándoles. Esto es bastante resumido. Después tenemos los hidrácidos y los cloruros. Dice, hidrácidos, bueno, ya dije que no son lo mismo. Perfecto. Terminamos con esta parte. Vamos a pasar entonces a la explicación de los compuestos de las sales binarias. Bien, pero antes de empezar con las sales binarias, que era lo último que había dicho, vamos a empezar por los óxidos, porque viene el power así, y no lo voy a cambiar. Nosotros tenemos los óxidos. Los óxidos vienen con la misma lógica, ¿sí? Siempre en esta forma de nombrar, el más electronegativo es el que se pone a la derecha y el menos electronegativo, o sea, el más electropositivo es el que se pone a la izquierda. O sea, se comienza escribiendo. Esa sería la lógica para poder nombrar. Óxido de metal. ¿Sí? Número de oxidación del metal, siempre positivo. Y acá tenemos, por ejemplo, este óxido, de potasio. Esto se llama óxido de potasio. La lógica es como lo que estaba explicando del sodio. Si ustedes van a la tabla periódica, igual ahora lo voy a escribir, te van a la tabla periódica, el potasio está en el grupo 1, los elementos del grupo 1 tienen esta oxidación siempre 1 positivo. Óxido de oro 1, ahí está usando la del numeral de Stock. Y en el caso de los no metales, es lo mismo. Trióxido de azufre, esta es la atomicidad que está dando, y además ponen pentóxido de difósforo. Acá tenemos una tradicional, un numeral de Stock y 2 por atomicidad. Vamos a hacer estos ejemplos, los voy a escribir para que tengan ustedes los 3 nombres. Vamos a pasar ahora al
Word de que yo estábamos usando, que es este. Perfecto. Entonces, voy a copiar todo esto para no tener que copiar. Vamos a venir acá. Control V. Nosotros tenemos ahora nuestra molécula, habíamos dicho que era el... Vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo de las dos formas. Ahí está. Potasio. Pero era justo potasio 2, qué raro. Zapallo. Ahí va. Tiki tiki. Ahí va. Esto sería potasio 2, el compuesto que teníamos en el Power. Oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? Si esto, voy a la tabla periódica, acá vamos a poner potasio. Vamos a hacer algo mejor todavía. Esto lo vamos a eliminar. Wow. Pase. Acá vamos a poner el potasio y lo vamos a poner con este potasio. El potasio dijimos que va a tener la K, mi atomicidad que es 2, y arriba vamos a ponerle esta oxidación que es 1 más. Y acá ponemos su primo. Tengo el palpito que si le doy, sabía, era el palpito. Esto es todo un... A ver si hacemos así. Ahí está. Y uno más. Y se hagan problemas. Voy a hacer así. Copiar, cortar y mando todo. Uy, es que... Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Control V. Ahí está. Y acá vamos a poner que es el oxígeno. Oxígeno, que arriba es 2 menos. ¿Sí? Fíjense cómo queda. Los cuadraditos, bueno, los cuadraditos me quedan. Entonces, esto ya no se llama más hidruro. Esto se llama óxido. ¿Sí? Para las tres es óxido. Óxido de potasio. Para la de la atomicidad. O óxido, monóxido sería acá. Si pongo bien los dedos, de mono, potasio. Quedaría así el nombre. Sería la nomenclatura más papista que el Papa. Después, en la de stock, esto sería óxido de, y acá potasio 1, en números romanos. Y en la última, en la tradicional, copiar, control V, óxido de potasio. ¿Sí? Óxido de potasio porque tiene un único estado de oxidación el potasio. Habíamos visto también la del oro, vamos a hacerlo desde cero. El oro era, vamos a hacer, el oro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. Vamos por el 2. ¿Sí? En el caso del oro tenemos, sí, el que, vamos a poner, entonces, oro, oxígeno. Esto sería la molécula. ¿Sí? Ahora vamos a poner los estados de oxidación.
Por eso hacemos así. El oro, con su estado de oxidación 2+, y el oxígeno, con su estado de oxidación 2-. Listo. Vamos a usar esta parte que ya me queda. Entonces, si control V, entonces para este será óxido. Acá sí hay que tener cuidado, porque esto sería monóxido de oro o monóxido de mono-oro. Entonces le vamos a poner la monóxido de oro. Esto, mono. Sí, esto yo lo pondría ahí con un monóxido. Ahí va, monóxido de monopotasio. Monóxido de monoro. Suena medio mal. Monoro. Por eso dicen monóxido de oro. Óxido de oro. Acá vamos a poner oro 2, porque esta oxidación es 2. Y acá, en este caso, que está usando entre 2 y 3, la menor será monóxido, ojo, auroso. Oso es la menor. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el otro de oro. El otro de oro sí vamos a tener que escribir. Vamos a escribir primero la molécula. Vamos a poner oro, menos electronegativo, 2. Oxígeno, 3. Ahora vamos a escribir las cargas. ¿Cómo quedarían con las cargas? Esto va a quedar el oro. Supongamos que yo tenga la molécula que les doy, oro 2, oxígeno 3. Vamos a poner el 2 acá. Y lo que no voy a poner es la de arriba. Y voy a explicar cómo saber la de arriba. Cuando yo tengo escrito una molécula y quiero saber cuáles son los estados de oxidación que presenta, bueno, claramente de uno voy a tener que tener algún dato. Y acá tenemos la ventaja que como el oro siempre es la única carga que generalmente usa, hay otras que usa, es -2, sabemos que acá esto es 2-. Por lo tanto, esto que se lee que yo tengo 3 oxígenos y que cada oxígeno recibió 2 cargas negativas, en total recibió 6 cargas negativas. Esas 6 cargas negativas se las envía el oro, pero tengo 2 oros. Por lo tanto, cada oro me manda 3 cargas. O sea que estos oros pierden 3 electrones cada uno. ¿Sí? La carga positiva está indicando la cantidad de electrones que pierde uno de los átomos y las cargas negativas cuántos son los que está aceptando. Obviamente que la cantidad transferida de electrones entre uno y otro tiene que coincidir. Vamos con las nomenclaturas. Copiar. Control V. Para el primero, acá ya no va a ser más mono, va a ser trióxido de dioro. Esto se lo vamos a eliminar. Suprimir. Se le dice trióxido de oro también. Óxido de oro 3
Y acá el O, esto cambia por ICO. ICO, porque es el mayor estado de oxidación. Mayor estado de oxidación. Acá tenemos los nombres de los óxidos. Los de los no metales funcionan exactamente igual. La única diferencia es que los no metales, como son más electronegativos que los metales, a veces tienen negativos, a veces usan positivos. Obviamente que en los óxidos siempre van a usar los positivos. Vamos a poner un caso que es el que tiene más de dos estados de oxidación. Los que tienen dos estados de oxidación, los no metales que tienen dos estados de oxidación, funcionan con esta lógica. Lo mismo, lo único que cambia es el nombre del átomo. Que sea metal o no metal, a los fines de la nomenclatura, no incide que sea metal o no metal, se nombran exactamente igual. Voy a explicar uno específicamente, el del cloro o el bromo y yodo son iguales. O sea, esta explicación va para cualquiera de esos tres. Vamos a tomar el cloro. Entonces, el cloro, vamos a poner así. Óxidos de cloro. Óxidos de cloro. El cloro tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Bueno, acá tenemos un problema, no con el numeral de Stock, no con el de la atomicidad, pero sí vamos a tener un problema con la tradicional, porque la tradicional solamente nos permite identificar dos estados de oxidación, el menor y el mayor, pero acá tenemos 4 estados de oxidación. En ese caso se va a valer de prefijos además de sufijos. Y vamos a ir al PowerPoint. Vamos a ir al PowerPoint. El PowerPoint está un poco más lindo. Y acá lo tenemos. Fíjense. El grupo 17, cloro, bromo y yodo, estamos hablando. 1, 3, 5 y 7. Nosotros, por ejemplo, en el caso de lo del grupo 15, nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 y 5. Cuando uso la menor, será nitroso. Cuando uso la mayor, será nítrico. Listo. En el caso del azufre, cuando es la más 4, será sulfuroso, cuando es la mayor, sulfúrico. No hay problema, dos estados de oxidación. El carbono no tiene problema, carbono. Pero los halógenos, que tienen 1, 3, 5 y 7, no me alcanzan, hasta ahora lo he enseñado, oso, ico, para poder nombrarlos en la tradicional. Entonces, se agrega el prefijo hipo, que significa la menor de las menores, y el prefijo per para indicar la mayor de las mayores. ¿Sí? Sería esa la lógica. Esta sería la menor de las menores, la menor, la mayor de las mayores. Sería una cosa así. Y se agrega el prefijo hipo. Entonces vamos a tener, en vez de cloroso y clórico, el hipocloroso y el perclórico. Con el bromo, hipobromoso, perbrómico, hipoyodoso, periódico. ¿Sí? Y después vamos a explicar las terminaciones que están acá abajo. Pero básicamente quería compartir con ustedes estas terminaciones para poder identificar en la tradicional los nombres de estos compuestos. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá. Vamos a poner acá. Vamos a insertar. Insertamos. Ecuación. Vamos a hacer uno. Por ejemplo, el que es... Esperen que tengo que yo escribir con esto. Con 1. Cloro. 2. Oxígeno. Si esto yo lo tuviese que poner los estados de oxidación, esto me quedaría una cosa así. Vamos a poner esto y vamos a poner esto. En el primer caso quedaríamos con cloro, que es un 2 acá, el oxígeno, que arriba tiene un 2 menos. Por lo tanto, esto es menos 2, acá tiene que ser 1 más. Estaría usando la menor de todas. Y ahí ya le zampamos, tiki. No, acá no, deshacer. Acá.
Tiki. Esta. Vamos. Monóxido de dicloro. Atomicidad. Óxido de cloro, entre paréntesis, número romano, U. Y por último, óxido hipocloroso. Por un lado. Ahora vamos a hacer así. Copiar. Ahora vamos por este otro estado de oxidación que tiene. Insertar. Control V. Vamos con este. A este lo que vamos a hacer es poner un suprime y acá le vamos a clavar un subíndice. Porque ahora vamos a empezar con subíndices. Después tenemos este. 3. ¿Sí? Y acá le ponemos un suprime. Y acá le ponemos esto. Y vamos a poner ahora el oxígeno. Con su 3. Y ya sabemos que el estado de oxidación de esto es 2 menos. Pero el que va a cambiar va a ser el estado de oxidación del cloro. El cloro, 3 por 2, 6, dividido 2, 3. Va a ser 3 más. Entonces esto se llamará trióxido de dicloro, óxido de cloro 3 y óxido cloroso, en la tradicional. Vamos con la 5. Control V. Acá esto es 5. Acá esto es 5. 5 por 2, 5 por menos 2, menos 10. Menos 10 dividido 2, 5. Entonces esto es pentóxido de dicloro y óxido de cloro sin cola. Y esto ya será óxido clórico. Y por último, control V, con el estado de oxidación 7, 7 por 2, 14, dividido 2, 7. Esto va a ser con H. Heptóxido de dicloro, óxido de cloro 7. Y acá, perclórico. En el otro me faltó la tilde. Perclórico. Arriba me falta un tilde acá. Clórico en este. ¿Sí? Esos serían los óxidos. ¿Sí? Y por último vamos a explicar las nomenclaturas de las sales binarias. Las sales binarias, más o menos, funcionan con la misma dinámica. Supongamos que yo quiera hacer esta sal. Vamos a poner, no sé. En la sal binaria, que es un catión y un anión, por ejemplo, vamos a hacer esta. El sodio, azufre, sal binaria. Nombres. Esperen, acá
estamos? Acá. Acá va. Esto se llama, para la tradicional, sulfuro de disodio. Sulfuro de sodio 1. Y como el sodio tiene un único estado de oxidación, sulfuro de sodio. Si tuviese, qué sé yo, el del oro, sulfuro auroso, sulfuro áurico, ¿sí? Lo único que van a cambiar son las cantidades, no van a ser de estas características. Básicamente acá tenemos todos los compuestos que son los binarios. Vamos a compartir otro documento para reforzar todo lo que estuve explicando hasta ahora. Por ejemplo, fluoruro de calcio, cloruro de hierro 3, ¿sí? Cloruro de hierro 3, el hierro tiene dos estados de oxidación, se podría llamar férrico, en la tradicional estamos hablando, bromuro cúprico en este caso. Son los nombres que tienen las sales binarias. Bien. Ahora vamos a pasar, a ver, déjenme recorrer esto un poco, los óxidos. Acá tenemos óxido de litio, óxido de cloro 5. Bien. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora terminan los compuestos binarios. Después tenemos los compuestos terciarios. Dentro de los compuestos terciarios vamos a tener lo que se llaman oxoácidos. Los oxoácidos son compuestos que tienen hidrógeno, X puede ser un no metal o puede ser un metal de transición. Los de transición están en el grupo D, ahí lo indica. Metal de transición como hay ácidos de los metales. ¿Sí? Oxoácido de los metales, para ser más preciso. ¿Sí? Acá dice, en la tradicional va ozoico y vamos a empezar a tratar de nombrarlos. Podemos usar los oxoácidos que estuvimos viendo recién del cloro. Entonces tenemos ácido hipocloroso. Ácido va por el hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿Sí? Cada vez que esté el oxígeno presente, las terminaciones son oso. Vamos a ir al documento Word a compartir. Esperen un segundo. Documento Word. Compartir. Entonces, supongamos que yo quiero escribir esta sustancia. Vamos a poner insertar. Vamos a poner hidrógeno, nitrógeno, un ácido, vamos a nombrar. Oxígeno, 3. Wow. Para cualquiera, menos para... Acá la tradicional, perdón, la del numeral, la atomicidad no la vamos a nombrar porque es muy engorrosa. Esto se llamaría trioxonitrato de hidrógeno. O sea, y ya eso nunca por lo menos no conocía a nadie que nombre las cosas de esa manera. La nomenclatura de la atomicidad sí la tenía definida porque lo decía la norma. Pero acá vamos a reducirnos a dos estados, a dos formas de escribir los compuestos en los ternarios, nada más que el numeral de Stock y la tradicional. Entonces acá vamos a abrir una llave, pero con 2. Bien, primera característica. Ven qué vamos a hacer acá, vamos a agregar esto. 1, 2, 3. Hidrógeno. El hidrógeno, si está el oxígeno, siempre es, primero que está escrito primero. Después acá vamos a poner el nitrógeno, el segundo más electronegativo, que no sabemos. No voy a decir cuál es, así ya se dan cuenta cómo se calcula esto. Acá le ponemos un 3 y obviamente esto es 2 menos. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que el oxígeno recibe 6, el hidrógeno le manda 1,
Y el nitrógeno le tendría que mandar 5. Entonces yo tendría que chequear si el estado de oxidación 5 lo presenta el nitrógeno. De hecho, sí lo presenta porque en el cuadro aparecía con 5. Entonces, como existe el estado de oxidación 5, acá le ponemos 5 más. Perfecto. Ahora, ya sabemos que es 5. Entonces, ya podría escribir el nombre de la tradicional. Presten atención cómo se nombra la tradicional. Perdón, el numeral de stock. Numeral de stock, todas las oxosales, absolutamente todas, se le pone el sufijo ato. Siempre. Sea la más grande, la más chica, va ato. Esto se llama nitrato en números romanos 5 de, y bueno, hidrógeno. De hidrógeno. Y en la tradicional no se cambia ni por ato ni por hito, se usa ico para la mayor, o sea que va a ser nítrico, y el hidrógeno adelante indica que es un ácido, que va con tildación también. Ácido nítrico. Se acabó. Se nombra así. Se nombra así. Vamos a hacer otro. De un grupo par. ¿Por qué hago del grupo par? Porque acá yo estuve ya explicando un poco eso. Vamos a escribir. Este va así. Entonces ponemos hidrógeno. 2. Azufre. Y acá ponemos oxígeno. 4. 4. Separamos esto y ahora vamos a tener que ponerle todos los chirimbolitos estos. Este. Y este. Entonces ponemos el hidrógeno, que tengo 2 hidrógenos. El estado de oxidación es 1 más, siempre. Después viene el azufre. No lo sabemos por ahora. El oxígeno, 4. 2 menos. Entonces, ¿qué estado de oxidación va a tener el azufre? 4 por 2 menos 8. Menos 8. Menos 8. Más 2. ¿Sí? Quedaría más 6. El azufre tiene que tener estado de oxidación más 6. Que está en la tabla periódica. Que es el más grande. Entonces esto va a llamarse si me deja, ahí está. Sulfato, entre paréntesis, 6 de dihidrógeno o hidrógeno. No, hidrógeno es esto. Hidrógeno. O, en el otro caso, ácido sulfúrico, porque la mayor. ¿Sí? Y ahora presten atención a esto. Ustedes tienen esto, que lo vamos a poner entre paréntesis, cuando me habilite esto, el diseño, lo vamos a poner entre paréntesis, que esto representa mi anión. Si yo hago la de esto, le hago la carga total, acá me quedaría 1 menos. Esto es un anión. Todo esto, todo lo que está acá, es el anión. Vamos a pintarlo. Es el anión. Un anión que tiene estado de oxidación, la carga par. Y en este caso, quiero salir de esto.
me deja. Y en este caso, vamos a pintar este anión. Si me deja pintar nada más que el anión, ahí está. Ponemos insertar, paréntesis. Y a esto le vamos a poner también un supraíndice. 2 menos queda. ¿Sí? Si hacen la cuenta, 4 por 2 menos 8, más 6 menos 2. Y este oxoanión, lo voy a pintar de otro color. Este es uno par y el otro es impar. Generalmente, digo generalmente porque no siempre, pero los oxoaniones de los grupos impares van a ser menos 1. Y los de los grupos pares van a ser menos 2. Esto es muy importante para poder nombrar las oxosales. Ahí tenemos las dos formas de poder nombrar a un compuesto, un oxoácido. Ahora seguimos y vamos a pasar a los otros compuestos ternarios que son los hidróxidos. Bueno, por último no, vimos los oxoácidos y seguimos ahora con los hidróxidos. Los hidróxidos generalmente están, en la constitución es un catión y una estructura que se llama grupo oxidrilo o hidroxilo. Vamos a compartir este documento. Son estos, ¿sí? Dice, en este apartado vamos a ver unos compuestos que se forman por un anión, por un catión, tendría que decir acá. Ah, no, esta combinación de un anión, el hidroxilo, o sea que esto tiene carga negativa, con diversos cationes metálicos y hay otros cationes que son no metálicos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del litio o H, sería la estructura del oxidrilo, hidróxido de litio. Monohidróxido. Ah, no, acá en la de la atomicidad dijimos que en estos compuestos ternarios no lo íbamos a ver. Esto se llama hidróxido de litio 1, el litio tiene un único estado de oxidación. Acá tenemos uno del grupo 2, el bario, único estado de oxidación es 2 más, hidróxido de bario 2. En el caso del hierro, que tiene 2 estados de oxidación, numeral de Stock será hidróxido de hierro 2, porque tiene esta oxidación 2. Vamos a ver cómo sería la estructura del grupo oxidrilo, o el hidroxilo, que mucho no lo estuve explicando. Supongamos que yo esté haciendo el hidróxido de potasio. Acá tenemos. Obviamente que primero tengo una estructura iónica, es un compuesto mixto, que están formados por un catión, en este caso el potasio, y acá tenemos el oxígeno y el hidrógeno. Si tuviese que hacer la estructura de Lewis de esto, vamos a poner un electrón que recibe el oxígeno del potasio, y el oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Ahí. Y el estado de oxidación de esto es 1 menos. ¿Sí? Esto sería la estructura del grupo oxidrilo. Porque lo que estamos diciendo es que este 1 menos es porque lo que recibió este electrón. O sea que el estado de oxidación del grupo oxidrilo o el hidroxilo es menos 1. Por eso se pone a continuación del menos electronegativo, que es el litio. Tenemos hidróxido de hierro 2, hidróxido férrico, hidróxido de hierro 3, hidróxido de hierro 2, hidróxido ferroso, hidróxido de hierro 3, hidróxido férrico. Ahora prestemos atención al último. Tenemos el hidróxido de amonio, que el hidróxido de amonio venía cuando yo disuelvo amoníaco en agua, que era uno de los famosos hidruros que no era un hidrácido. Eso sería el estado de oxidación,
el del grupo oxidrilo, que es -1, y el del catión y de amonio, que es 1 más. Después, aniones y cationes, tenemos el hidrógeno, el litio, con sus estados de oxidación, que es de lo que estábamos hablando hace un rato. Tenemos el oxonio, que es el hidronio, antiguamente llamado hidronio, tetroxonio. Después tenemos los aniones, que son no metálicos, hidruro, fluoruro, cloruro. Los ácidos, que ya los estuvimos viendo. Estos no los vamos a ver, estos son otro tipo de compuestos, que son los peróxidos. Y ahí terminamos con, lo único que me faltaría explicar serían las oxosales. Vamos a las oxosales. Acá estamos, oxosales. Las oxosales están formadas por un catión y un anión. ¿Sí? El anión es un oxoanión. Y el catión generalmente es de un metal o de un no metal. Puede ser, por ejemplo, sulfato de amonio. El amonio recién lo vimos que es un catión. Y el anión sulfato. Vamos a tratar de empezar a explicar cómo se nombra, cómo yo puedo darme cuenta cómo nombrar un compuesto. Para el numeral de Stock, la parte del anión siempre va ato. Siempre son ato. Por ejemplo, acá vamos a poner este ejemplo. Potasio 2, azufre, oxígeno 3. El anión es SO3-, que fue el último que estuve explicando cuando estábamos hablando de los ácidos. Para el numeral de Stock, que sería esto, se llama sulfato y el estado de oxidación del azufre es +4, por lo que expliqué anteriormente. Por eso va. Sulfato de potasio 1. No se pone el 1 porque el estado de oxidación del potasio es único, pero tendría que ponerse 1. Pero en la tradicional, el azufre tiene dos estados de oxidación, +6 y +4. Yo había explicado que en el ejercicio que cuando usamos el +6 era sulfúrico. Obviamente que si hubiésemos usado para hacer un ácido el +4 se hubiese llamado sulfuroso. Ahora, vamos al Word. Acá estamos. Pero el anión este anión que está acá, en la tradicional, no importa si está en un ácido o está en una sal, el anión se llama sulfato. Cuando es la mayor, va ato. Sulfato. Cuando se nombra un ácido, no se lo nombra el anión. Se llama ácido sulfúrico, pero el anión del ácido sulfúrico se llama sulfato, cuando es la más grande. Y en el anión del ácido nítrico, que es la mayor, se llama nitrato. En el caso que estábamos viendo recién, esperen un segundo, acá. Nosotros teníamos, vamos a poner todo así. No, me equivoqué. Deshacer. Vamos a poner así. Vamos a poner el azufre va común y corriente. Bien. Deshacer. Sí, y vamos a poner ahí. Perfecto. Vamos a poner sodio. Sodio. 2. Azufre. Oxígeno. 3. 2 menos. Bien. Nosotros supongamos que tenemos esta sal. No puse ni el estado de oxidación del azufre ni el estado de oxidación del oxígeno. Lo que voy a hacer ahora, vamos a pintar esto, y vamos a poner entre paréntesis mi anión y vamos a ponerle el estado de oxidación a él, que por ahora no lo conozco.
acá tenemos un problema, porque hasta ahora yo dije, bueno, tenemos que el oxígeno, el hidrógeno, en el caso de los ácidos, nosotros podíamos decir cuál era esta oxidación del no metal. Pero acá no conocemos el estado de oxidación del azufre, y así a simple vista, y tampoco conocemos, a pesar que uno sabe que es uno positivo y es único, el estado de oxidación del metal, que en este caso es el sodio. ¿Cómo me doy cuenta yo, ¿sí?, cuáles son los estados de oxidación que está usando? Bien. Yo le voy a decir lo siguiente. Por lo general, es decir, que esto no aplica siempre, por lo general, los oxoaniones, en este caso azufre, oxígeno 3, que pertenezcan a un grupo par, por lo general, la carga total del anión es 2 menos. Por lo general. ¿Sí? Y entonces a mí me puede ayudar con ese dato solo a sacar cuáles son los estados de oxidación que me faltan. Si el anión, la carga es 2 menos, significa que el metal o el catión le envió 2 electrones. Punto número 1. Y por otro lado, en este caso, el sodio, tengo 2 sodios, ¿y qué me está diciendo? Que los cationes me mandaron 2 electrones, y tengo dos cationes, significa que cada catión mandó un electrón, que se condice con lo que ya más o menos sabemos, que el estado de oxidación del sodio es 1 más. Así sacó cómo es el estado de oxidación del catión. Me falta el del átomo central del anión. Bueno, si yo sé que tengo 3 por 2, 6 cargas negativas, y me sobran 2 cargas negativas, significa que el azufre tiene que tener 4 cargas positivas. Y de esa manera, sabiendo si es par o impar el anión, puedo calcular el estado de oxidación del catión y el estado de oxidación del átomo central del anión. Nada más que sabiendo si es par o impar el átomo central en el anión. En este caso el azufre sería el átomo central que conforma el oxoanión, que es de grupo par, es del grupo 16. Una vez que tengo los estados de oxidación de cada uno de ellos, recién ahí yo voy a poder nombrar correctamente este compuesto. Y esto se llama de la siguiente manera. Para el numeral de Stokes, no me importa, o sea, lo único que tengo que saber cuántos son los estados de oxidación. Esto se llamará sulfato, entre paréntesis 4, de sodio, entre paréntesis 1. O sea que tengo que saber cuánto es el estado de oxidación de los dos, tanto del anión como el del átomo central del oxoanión como el catión. Y en la tradicional, acá tenemos si hay que hacer hay una diferencia, es si el estado de oxidación es el menor, como en este caso el azufre que es 4, esto se llama la terminación oso que le damos si fuese un ácido sulfuroso. Ahora lo vamos a cambiar por hito, porque el anión del ácido sulfuroso se llama sulfito, o sea que esto es sulfito de sodio, porque sabemos que el sodio tiene un único estado de oxidación. Si yo en vez de tener al sodio hubiese tenido, qué sé yo, al oro, entonces esto se llama sulfito de oro 1. Voy a tener que hacer una aclaración que acá me acabo de dar cuenta. Por favor, sufrí una confusión. Acá el estado de oxidación vamos a volver a los óxidos, es 1. Y acá abajo, no sé por qué me confundí, pero bueno, será la edad. A ver, esperen un segundo. Vamos a borrar todo esto, lo vamos a corregir. Insertar. Pero vamos a borrar esto. Suprimimos. Ahora sí.
Disculpen, recién cuando estaba poniendo el ejemplo del oro, me apareció, se me apareció. Acá va oro. No sé, son esas cosas que pasan, porque me confundí con el níquel. El oro es 2, esto es 1 más. Recién ahora me acabo de dar cuenta. O sea que acá vamos a cambiar esto también. Es un 2. El oro tiene 1 y 3. El níquel tiene 2 y 3. El cobalto tiene 2 y 3. Me confundí. Entonces eso será monóxido de dioro. Y esto será óxido de oro 1. Y este es como el menor, entre 1 y 3, es óxido auroso. El otro también, el otro es. Aclaro esto, o sea, no cambia sustancialmente la explicación porque me confundí en esta oxidación. Recién ahora me acabo de dar cuenta. Cuando estaba hablando, no sé, en el otro momento, a veces es muy difícil estar hablando sin estar concentrado en qué imagen es la que a veces tengo que poner, y bueno, pasan esas cosas. Bien. Salvado el tema del óxido volvemos a nuestro caso. Si esto hubiese sido con oro, entonces será sulfito auroso o sulfito áurico, o se llamará sulfito de oro 1, sulfito de oro 3. Entonces ya tenemos explicados los oxoaniones. Vamos a compartir ahora un poquito el otro documento que tiene el resto de las oxosales. ¿Mm? Acá tenemos sulfito de potasio, ven que es de grupo par, -2, grupo par, -2, sulfato de potasio. Este perclorato va con la misma salvedad que hice para el cloro, que tiene 4 estados de oxidación. ¿Qué otras más tenemos? Bueno, acá tienen estas. Hipoclorito de sodio. Los ejercicios, después los vamos a dar, les voy a enviar la guía, seguramente van a tener el nombre y ustedes tienen, yo les doy el nombre, ustedes tienen que escribir la molécula, y después si no, le escribo la molécula y ustedes me tienen que dar el nombre. La otra cosa que voy a agregar es que tenemos un ácido en particular, que es esto. Bueno, esta parte no la vean tanto, pero tenemos este compuesto. Este compuesto, el ácido ortofosfórico, lo voy a explicar con el Word. Fosfórico, que se escribe de la siguiente manera. Es el único, uno de los ácidos que vamos a ver, que yo siempre les digo, tiene como una hidrógeno 3, el estado de oxidación es 1 más, el fósforo, que usa estado de oxidación más 5, y el oxígeno, que son 4K, y es 2 menos. En este caso, el anión, que es un caso particular, hay muchos casos particulares, pero digo, en los casos particulares de los que vamos a ver nosotros es el más particular. El estado de oxidación del anión es 3 menos, ¿sí? Es el único caso que no cumple con la regla de que si es par o impar es más 1, perdón, menos 1 o menos 2. O 2 menos. Hay otros, pero yo me voy a guiar nada más, que me voy a mover con este tipo de... hasta el ácido ortofosfórico. Ahí está el ortofosforoso, que es igual que este. A ver si me dejan. Me faltó la tildación, así ahora la pongo. Sí, ahí está. Ahí está. Y
Este no tiene para decirme qué es lo que se equivoca, porque no la reconoce la palabra. Vamos acá, control B. Ácido, vamos a corregirlo, acá pone F, fórico, ahí está. Y este será ácido fosforoso. Que acá usa el estado de oxidación 3 y acá en vez de tener un 4 tiene un 3. Y de vuelta. 3 por menos 2 menos 6 más 3 menos 3 es ese. Son ácidos que tienen esa característica. Y el otro que tenemos, que es el hidróxido de amonio, el hidróxido de amonio es un hidróxido. Hay otros que ya creo que se deben haber visto, que es todo formado por, acá tenemos el catión de amonio, y acá le vamos a poner una carga negativa. Me faltó poner, Dios, estoy tremendo. Esto es así. Esperen que esto va así. Me faltó poner algo. Va así, el hidróxido de amonio, tiqui tiqui, acá va un 4. Y acá va un 1 más. Y ahí tenemos el hidróxido de amonio. Obviamente que puedo tener nitrato de amonio o nitrito de amonio. El nitrito de amonio, vamos a escribir esto. Vamos a nombrar una sal que está formada todo por nitrógeno. Vamos a poner tiki, vamos a poner todo esto, tiki, vamos a poner todo esto y vamos a poner nitrógeno, hidrógeno. 4, 1 más. Y después vamos, nitrógeno, oxígeno, 3. Bueno, esperen. Esto se podrá eliminar. No, no me deja. Vamos a poner así. El nitrato de amonio. Ok. Vamos a hacer así. Borramos. Cortar. Vamos de vuelta. Vamos a poner paréntesis. Todo esto entre paréntesis y todo este paréntesis le vamos a poner una carga. Ahora vamos a poner el nitrógeno. Y vamos a poner el oxígeno con su estado de oxidación. Acá vamos a poner el nitrógeno. El oxígeno. 2. 2 menos. Esto es de grupo impar. Es 1 menos. Y por lo tanto 2 por 2, 4. Acá va a ser más 3. Esto se llama, en la nomenclatura tradicional, nitrito de amonio. O nitrato, entre paréntesis 3, de amonio. Bueno, los especiales son el ácido ortofosfórico, el ortofosforoso, también formarán sales, ortofosfato y ortofosfito, y el amonio. Esos serían los tres que son medio que se escapan un poco, o los dos primeros, a la regla general de la nomenclatura. Sí, el amonio forma este catión. Vamos a buscar, creo que tengo una, para compartirles una
acá, creo que estaban algunos, a ver si están, aniones. El ionamonio, el fosfonio. Estos no los vamos a usar, el oxonio sí. Y después tenemos de las sales, estas ya estaban. Los peróxidos no los vamos a ver. Quédense tranquilos. Acá tenemos, estoy revisando todo el documento. Bueno, ¿qué cosas cambian de la nomenclatura a la nueva, a la que se tendría que usar? Bueno, la nomenclatura nueva, o sea, la lógica va a ser que depende del orden donde se encuentra en la tabla, de acuerdo a estas flechitas que tengo acá, se nombra a un compuesto. Eso sería. Y ya todo lo que estuve explicando antes ya deja de tener sentido. Por ejemplo, todo va con los prefijos di, tri, tetra y penta, entonces se llama, por ejemplo, el ozono, trioxígeno. El cloruro de sodio va cloruro para el cloro, porque el cloro en la secuencia esta está antes de, el cloro está acá, el sodio está acá, cloruro de sodio. A los compuestos como la fosfina, bueno, no, se nombran sus estructuras que son el fosfano. Tenemos el fosfano, el metano, el silano, el azano, que es el amoníaco. A ver si aparece por acá. Acá tenemos, por ejemplo, el oxígeno, dioxígeno es una de las formas. Octazufre, los compuestos que están formados por el mismo átomo. Y los aniones son cloruro, triioduro, dióxido o peróxido, trinitruro, etcétera, etcétera, etcétera. Para los compuestos binarios, arsenuro de galio, dióxido de carbono, esto más o menos funciona igual. Difluoruro de calcio o fluoruro de calcio. Esta es la que se tiene que usar ahora. Tetracloruro de carbono, dióxido de nitrógeno o óxido de nitrógeno 4. La tradicional ya no cuenta más. Pero quiero mostrarles, bueno, dihidruro de hierro, hidruro de hierro 2, hidruro de hierro 2 más. Estas son todas las formas nuevas. Acá tenemos, a ver si está, acá está, el de la fosfina, que yo lo había llamado antes, entonces dice, nomenclatura de la composición, trihidruro de fósforo, o hidruro de fósforo 3, no aceptado, fosfina, no tiene carácter iónico, que era una de las cosas que yo les decía anteriormente. Sulfuro de dihidrógeno o sulfuro de hidrógeno, no más ácido sulfídrico. Todo lo que estuve explicando, que lo voy a tomar de esa manera por ahora, pero el cambio sería este. Y después, bueno, tenemos acá el amonio, nomenclaturas por sustitución, y acá tenemos los compuestos que yo les había nombrado antes. Tenemos el borano, no tenemos más, aluminano, el hidruro. Estos serían los nombres progenitores de los hidruros moleculares. Tenemos para el amoníaco, azano, fosfano, arsano, activiano. Pero en lo sustancial, lo tenemos en este documento. En este documento vamos a buscar cómo se tendría que nombrar los óxidos, porque el oxígeno está después del... acá. Nosotros teníamos que seguir una tablita. Bueno, por ejemplo, con lo que expliqué ahora yo, este compuesto es un óxido, que en UPAC para la atomicidad se llama pentóxido de diodo. Bueno, no se llama más así. A partir de ahora se llama dioduro de pentaoxígeno, porque el yodo está antes del oxígeno. Esa es la lógica. Nosotros tenemos esta secuencia, que la define la UPAC. Ahí estamos. Acá, ¿sí? El yodo está antes del oxígeno, entonces se llama
de la forma que lo dije yo recién. El hidrógeno viene después de el polonio, no sé cuál será, Lb, ¿qué será? Bueno, qué raro porque por acá está el moscovio, pero... Entonces esto se llama hidruro, 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 hidruro. ¿Mm? Era un poco lo que les decía antes. A ver si está por acá. Compuestos binarios, ¿ven? No, los hidruros quiero ir. Hidruros. Como el hidrógeno está delante de todos estos, siempre se llama hidruro. Pero acá, fíjense en este, si yo voy a la secuencia que vimos recién, el azufre está antes del hidrógeno. ¿Sí me encuentro? Acá. El azufre está antes del hidrógeno. Se llama sulfuro. Es esa la lógica para los compuestos binarios. Por eso se llama sulfuro. Entonces, estos son complejos. Porque esto está para toda la nomenclatura total. A ver, acá tenemos. Entonces, fíjense. Este es hidruro porque el hidrógeno está antes del litio. Este es hidruro porque el hidrógeno está antes del hierro. Este es hidruro porque el hidrógeno está antes del fósforo. Pero este es sulfuro porque el azufre está antes del hidrógeno. Este es bromuro de hidrógeno porque el bromo está antes del hidrógeno. Este es trihidruro de nitrógeno porque el nitrógeno está antes del... El hidrógeno está antes del nitrógeno. Esa es la norma. Todos los nombres que dicen acá, que antiguamente se llamaban, no se pueden utilizar más. Y acá tenemos los cationes. Y después tiene otra forma que es la sustitución. Acá tenemos ejemplos. El NH4, azaño, amonio. Oxidaño. Oxonio no es hidronio. Eso ya cambió. No se puede llamar más hidronio. Esto sería como lo último de lo último. Los documentos los vienen y los buscan en internet, como hice yo, están todos. Bueno, acá nombra otros compuestos que son compuestos complejos, se les llama. Acá tenemos. A ver, estos son hidrógeno carbonato, son para compuestos cuaternarios que no los expliqué. Y acá tenemos los ácidos de los metales. Tetraóxido manganato. ¿Sí? Tetraóxido manganato y tetraóxido dihidrógeno. Hidrógeno porque es uno solo, dihidrógeno son dos hidrógenos. Estos se nombran de esa manera. Eso solo se los muestro para que vean dónde pueden encontrar toda la información si alguna vez la necesitan. Los ternarios y las sales, hidróxido de sodio, esto se nombra igual. Bromuro de amonio, esto se nombra igual. Los peróxidos dije que no van. Estos se nombran igual en la nueva. Y acá termina. Bueno. Después les voy a enviar la guía nueva y cualquier duda la chequeamos. Bueno, nos vemos. Hasta luego.